Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libro. Esta semana me encuentro junto a Esteban David Contardo comentando su libro Náusea, crónica de una zona de sacrificio, que es este libro que tengo acá. El libro narra las vivencias de distintas personas que viven en la bahía de Quintero y Puchoncaví y que han sido víctimas de la contaminación en la zona. Sabemos que la zona de sacrificio de Quintero y Puchoncaví es un tema de relevancia nacional que ha pasado de gobierno en gobierno sin soluciones concretas. Recién hace un par de semanas el gobierno de Gabriel Boric anunció el cierre de la Fundición Ventanas de Codelco y este libro habla justamente de ese tema, no particularmente de la Fundición Ventanas de Codelco, pero sí habla de la zona de sacrificio en general. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Emilia, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por estar acá en este espacio. El libro, quería partir contando que el libro se publicó a principios de junio y solo unas semanas después el gobierno dio este gran anuncio que se esperaba hace varios años. Entonces es un tema que es súper contingente. ¿Cómo te relacionaste tú con esa noticia? ¿Esperabas que pasara esto o fue como un poco coincidencia de los tiempos? Y fue coincidencia. El libro oficialmente se publicó el 1 de mayo y si bien yo esperaba una intoxicación masiva en los próximos meses o años, porque así se ha dado históricamente en Quintero Puchoncaví, fue muy sorpresivo que haya sido muy cercano a la publicación del libro y a la misma difusión que tuvo, porque fue claro, de un día para otro el hecho de que se hayan efectuado tantas intoxicaciones en una semana, casi 2 semanas, y después el anuncio que si bien hace mucho tiempo se está escuchando el cierre de ventanas, los últimos 10 años ha estado en cuestionamiento la fundición y refinería de Codelco Ventanas. Entonces, por un lado, cuando surgieron las intoxicaciones, yo fue como, oye, qué bueno que pase tan en el comienzo del nuevo gobierno, porque así se pueden tomar medidas y se van a ver qué medidas van a tomar como gobierno ecologista que se anunciaba, etcétera. Y después ya el anuncio histórico del cierre de la fundición, personalmente me alegró mucho, porque es una fundición que tiene mucha historia detrás, desde los años 60, desde que se inaugura hasta este año 2022, ha sido, claro, una empresa de alto y bajo. En un principio todos querían ser parte de esa empresa, querían trabajar ahí, todas las comunas querían tener la fundición de ventanas en sus comunas. Y después, ya a comienzos de este siglo, empiezan las intoxicaciones, muchas de ellas producidas por el mismo Codelco Ventanas, la Escuela de la Agrea del 2011, otra sucesiva a lo largo de los últimos 10 años. Entonces para mí fue una gran noticia este anuncio. En el libro, que lo tengo aquí en mis manos, tiene como foco principal los testimonios de personas que viven en la zona y que han estado expuestas a esta contaminación a lo largo de los años, y partes hablando de la Escuela de la Greda, que fue un caso muy polémico que salió en todos los medios y que es recordado como uno de los episodios más fuertes, más importantes de la zona de sacrificio. Quería preguntarte cómo empezó la investigación, cómo fue el proceso de reporteo y de conversar con las personas, cómo llegaste tú a este tema. En el libro ya cuentas un poco cómo fue más o menos, también tú estás presente como personaje, pero para las personas que no han leído el libro, ¿cómo llegaste tú a este tema? Sí, bueno, yo siendo de Talca, estudié en Santiago y me quedé viviendo acá en Santiago. El concepto de zona de sacrificio o el hecho de que exista zona de sacrificio en Chile era algo que personalmente yo
desconocía en la magnitud de la problemática y lo que significa esos territorios y los complejos industriales que están alrededor. Y claro, yo creo que como gran parte de la ciudadanía, al ver una noticia, bueno, claro, se hace una idea de una intoxicación, así como, ya existen estas zonas donde la gente sufre intoxicaciones, de repente vemos los índices de cáncer en Antofagasta, en la región de Valparaíso, que son altísimos, y bueno, con esa poco mentalidad, cuando yo estaba estudiando letra hispánica, mi carrera de pregrado, sucedieron las intoxicaciones en el 2018, intoxicaciones masivas, con más de 1.600 intoxicados, y también sucedió, claro, la sospechosa muerte de Alejandro Castro, activista medioambiental, y tomando esos dos elementos que personalmente me causaron mucho impacto, tomé la decisión de viajar en octubre del 2018 a la zona para conocer un poco y también tratar de escribir algo que finalmente quedó en nada, pero que sí me servirían efectivamente para después, cuando retomé este tema en 2020, en plena pandemia, recopilar todos esos recuerdos que tenía, esos testimonios que pude recoger con las personas que tenían tomada la plaza en ese tiempo, que estaban haciendo actividades en relación a Alejandro Castro, por ejemplo. Y claro, tomé la decisión de seguir la investigación, y ahí, cuando uno se va documentando, va viendo la cantidad de papers, de investigaciones científicas que hay de Quintero Puchuncaví, las noticias de los últimos 20 años, uno ya puede darse cuenta de que efectivamente es un problema de magnitudes gigantescas, de generaciones, o sea, de familias para atrás intoxicadas, una serie de eventos que claro, van pasando en las noticias, y nosotros los leemos, pero al día siguiente lo olvidamos, y es que no son tan grandes. Y ahí finalmente surge este objetivo del libro, que es resguardar la memoria de Quintero Puchuncaví debido a esta normalización y nuestra propia invisibilización con respecto a lo que sucede allá. Entonces ahí surge esta necesidad de escribir estos relatos, sobre todo pensando en los testimonios, que al final eso es como se configura Náusea. Claro, es al final la memoria viva del lugar y de la zona de sacrificio, más allá de las cifras y de los hechos más científicos o hechos más concretos, políticas públicas, etc. Un tema que también me llamó la atención es que tú estudiaste letras hispánicas, como lo mencionabas antes, y esto es una crónica, como que uno asocia la crónica al periodismo. Entonces, ¿cómo llegaste tú a la crónica? ¿Y crees tú que la crónica es un formato exclusivo del periodismo o no? También está un poco esa como eterna discusión de qué es la crónica, etc. Sí. Llegué a la crónica, bueno, en la carrera de pregrado con unos compañeros. Nosotros fundamos una revista, en un principio universitaria. Después tratamos de hacerla de que tuviera mayor difusión, que era una revista de arte y política. Y claro, ahí, cuando con pocos recursos y pocas manos, queríamos abarcar mucho, y a mí se me ocurrió escribir crónicas, porque la crónica es la mezcla, para mí, bueno, y para muchos también, la mezcla entre literatura y periodismo, literatura y datos, ¿no? Y que finalmente, si uno va hacia atrás y empieza y toma la historia del periodismo, de una carrera relativamente muy nueva en comparación al resto, uno puede darse cuenta de que los primeros periodistas o reporteros en su minuto
finalmente eran literatos también, ¿no? Como García Márquez, que siempre, hasta sus últimos días, amó el periodismo, y era obviamente uno de los más grandes escritores de Latinoamérica, del mundo. eh, entonces yo creo que la crónica, yo creo que cualquier persona puede escribir crónica si también tiene esa cuota de rigurosidad que requiere un texto periodístico, de buscar los datos, de, de entrevistar a personas, de bajar esta información a un lenguaje poético, literario. Y sí, yo siempre menciono esto, pero como mi concepto para hacer crónica es tratar de que sean un cuento, pero real. De la misma forma como señala García Márquez, que al final la estructura de un cuento es muy parecida a la de la crónica, pero con hechos reales, ¿no? Con hechos que abarcan la no ficción. Entonces, para mí, una persona que estudia literatura, física, astronomía, como un periodista, podría fácilmente hacer una crónica si sigue esa rigurosidad. Uh-huh. Es muy interesante eso que hablas de la rigurosidad, porque también hay como, creo, una responsabilidad ética con lo que se está escribiendo y con los testimonios, justamente porque son testimonios reales y son hechos reales. También, por último, te quería hacer una pregunta en torno al tema que más allá de la zona de sacrificio, también habla de un tema medioambiental y que es algo que estamos viviendo en todo el mundo, que se habla constantemente de la crisis climática, y es algo que en la literatura no se había visto tanto antes, pero ahora están surgiendo tanto en la ficción como en la no ficción estos temas. Pienso, por ejemplo, en el libro de Fernanda Trías, Mugre Rosa. También en la editorial La Pollera sacaron el libro de Malú Furche, Islas de Calor, pero también existen crónicas que han tomado este tipo de temas que hablan de las zonas de sacrificio. Pienso, por ejemplo, en Voces de Chernobyl. ¿Tú crees que este tema, el tema medioambiental, va a ser un tema que va a salir, va a estar presente en los libros que se van a empezar a publicar desde ahora? Sí, completamente, porque en un comienzo, no sé, nuestras generaciones, en el colegio, en las clases de historia o de ciencias, se nos hablaba del calentamiento global, o del concepto incluso de globalización, como temas como, mira, esta es la globalización, un mundo conectado, y también al lado el calentamiento global que claro, en los últimos años se ha tomado el peso necesario efectivamente de tomar medidas con respecto a lo que está sucediendo. Hace unos años, habían científicos, ¿no? Siguen existiendo estos científicos que dudan del cambio climático, pero hace 5 o 10 años eran muchas personas que seguían dudando de esto. Yo creo que hoy día estamos en un estado en donde ya esto es parte de nuestras propias vidas. Entonces, el libro de Malú, que es amiga y lo conversamos en su minuto, y ya también lo he dicho, parte por días calurosos que ella vivió en una tarde, es porque eso nos está afectando hoy en día. O sea, probablemente la sequía, este año ha sido lluvioso, pero la sequía aquí en Chile siga surgiendo y va a ser parte de nuestra normalidad, lo vamos a naturalizar, y la escritura va a surgir a partir de ahí, de nuestra cotidianidad, que se viene muy dura en términos climáticos, cuando tengamos que racionar agua. Al final va a ser tanta la normalización que se va a transformar en nuestra propia vida, y ahí van a surgir, como ha surgido hasta el minuto, textos con relación al cambio climático y todo lo que se viene en adelante.
Bueno, Esteban, muchas gracias por esta entrevista. Estamos hablando con Esteban David Contardo, que es el autor de Náusea, Crónica de una zona de sacrificio, que es el libro que tengo aquí en mi mano. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti.